Cuando uno ve cómo el Señor manifestado en carne hacía referencia a las cosas del diario acontecer. Y vemos que el Señor está entonces en el mar y empieza a utilizar los elementos que están en el mar, la pesca, para dar una enseñanza. Y luego en otra ocasión dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, y empieza a contar una historia. Así habla el Señor, así enseña el Señor. Son las figuras pedagógicas, las figuras literarias que utiliza el Señor para darse a entender mucho más fácil. La predicación incluye todas estas figuras. En la Biblia encontramos símbolos, encontramos tipos, encontramos arquetipos que nos permiten entender más fácil el propósito que Dios tiene con nosotros. El mensaje teológico que Dios quiere entregarnos a nosotros cuando leemos la Escritura. Y el Salmo 91 entonces está lleno precisamente de imágenes simbólicas. Está lleno de enseñanzas que nos llevan a pensar cuál es el propósito del texto. Toda la Escritura tiene propósitos especiales. Nos corresponde a nosotros, como lectores, como estudiosos de la palabra de Dios, comprender el propósito divino. Creo que muchas veces leíamos la Biblia pero no la entendíamos. Leíamos el texto pero no comprendíamos el propósito de Dios. Y la palabra de Dios tiene como propósito enseñar, tiene como propósito redarguir, tiene como propósito corregir e instruir en justicia. Eso dice el apóstol Pablo. Ese es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el que recibe la palabra constantemente está siendo renovado, está siendo transformado, está siendo renovado en el pensamiento, está cambiando su manera de ver la vida. El Salmo 91 entonces nos acerca de manera especial al propósito protector del Señor. Y empieza de manera muy especial diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando uno lee encuentra unas palabras claves y quisiera hacer énfasis en la etimología de estas palabras claves. El que habita al abrigo del Altísimo. Y el texto cuando dice el que, yo estaba leyendo y analizando que hay una consideración primero o hay una condición. Sabe que cuando uno habla con la gente, hay mucha gente que le reclama a Dios por sus desdichas. Hay gente que le reclama a Dios porque tal vez las cosas no salieron como él pensaba o ella pensaba que debían salir. Pero ignoran la palabra de Dios. Hay muchos que solamente quieren la bendición, pero no quieren la obediencia. Y cuando yo leo la Biblia, encuentro que la Biblia es un libro que plantea muchas y muchas bendiciones para el hombre, pero las bendiciones están condicionadas. Amén. Y están condicionadas a algo muy particular, la obediencia a Dios. Amén. Creer en Dios. De lo contrario, entonces malentenderíamos el texto y algunos malinterpretan la misericordia de Dios. El que, aquí inicia el texto diciendo, el que, la condición, todo lo que va a pasar de aquí en adelante, del versículo número 1 en adelante, está basado en esto, en estas condiciones. El que habita. Y habitar es vivir en la etimología, en el idioma hebreo significa habitar es vivir en, es ser un habitante de, es permanecer y es morar. Eso es habitar. ¿Qué es? Léanlo conmigo por favor. Vivir en, ser un habitante de, permanecer, morar. Entonces, el que vive en, el que habita en, el que permanece y el que mora bajo el abrigo del Altísimo. Aquí está. Y el texto original, cuando habla de esta declaración de Altísimo, está hablando del Elión. En la fase patriarcal, cuando nosotros encontramos el Antiguo Testamento, vamos a ver que este nombre significa soberanía y supremacía de Dios. Por eso el escritor habla de esta manera. En el idioma original lo encontraríamos el Elohim. El que habita al abrigo de Elohim. ¿Y quién es el Elohim? El Elohim es el soberano y el supremo Dios.
Y cuando yo empiezo a entender que no solamente la palabra altísimo es que está muy alto, porque alguien pudiera entenderlo de esa manera, ¿verdad? Ahora, Dios es muy alto, está en lo alto. Pero más de referencia al altísimo, como que Dios está en lo alto, o es muy grande en cuanto corresponde a lo que corresponde a nosotros, a nuestra condición humana, se refiere a ese Dios que es soberano y a su supremacía sobre el universo entero. Amén. Y así lo entiendo mejor. Así lo puedo entender diferente. Es que el que vive bajo el abrigo de este Dios supremo, de este Dios soberano, es lo que está diciendo el texto. Entonces morará bajo la sombra del omnipotente. Amén. Y este omnipotente también tiene una etimología interesante en el Antiguo Testamento. Significa el Shaddai. El epíteto, el título que se utiliza es el Shaddai para hablar del omnipotente. Y el Shaddai significa el todopoderoso. Porque habían dioses en la antigüedad a granel, pero no tenían este atributo, no tenían esta condición, no eran el Shaddai. Y el pueblo le dio ese nombre al Dios eterno, el Dios de Israel, y llamado entonces el Shaddai. Y este Shaddai es el todopoderoso. Amén. Y bueno, aquí es interesante entender por qué es el todopoderoso. La raíz en el griego viene de una partícula llamada shad. En el hebreo, dice shad. ¿Y qué es lo que significa este shad? Shad, que en las escrituras se usa de manera invariable como referencia al pecho femenino. Esto me llamó mucho la atención. Es decir, que este Shaddai tiene que ver con el pecho femenino. Y el pecho femenino, estoy tratando de hacerme entender. El pecho femenino que da sustento. Cuando nace la criatura, lo primero que hacen después de verificar que sus sentidos y sus órganos estén bien, es que lo ponen en el pecho de mamá. Y cuando lo ponen en el pecho de mamá, entonces él de manera natural está buscando el pecho de mamá. Y cuando busca el pecho de mamá, ¿qué empieza a hacer? A alimentarse. Y de ese pecho recibe todos los nutrientes que necesita. Se dice que no necesita más un niño hasta cierta edad, ¿verdad? Que solo con la leche materna, con eso es suficiente. Es decir, que este Shad es el que sustenta, es el que alimenta, es el que cuida y el que entrega todos los nutrientes. Amén. Aquí tenemos dos palabras interesantes en cuanto al nombre, y es el Elión y el Shaddai. Entonces el que habita al abrigo del Elión y mora bajo la sombra del Shad, este tendrá seguridad, tranquilidad, tendrá protección y tendrá sustento. Amén. Y si yo lo entiendo de esta manera, entonces puedo comprender que lo que la palabra de Dios me dice es que es una bendición morar, pero necesito vivir bajo ese abrigo. Conozco muchas personas, hasta en mi familia, por ahí alguna vez conocí la casa de alguien donde tenían la Biblia en el Salmo 91 en el comedor o ahí en la sala. Grande, una Biblia grandota. En una trila. Y Salmo 91. Y parece que entre más grande fuera la Biblia y más grandes estuvieran las letras del Salmo, entonces más protección para la casa. Abran la Biblia en el Salmo 91. Pues por ahí anda el coronavirus. Abran en el Salmo 91. Pues si fuera tan fácil, todo el mundo abría la Biblia en el Salmo 91. Pero la Biblia no dice eso. El texto que estamos leyendo nos dice, si abres la Biblia en el Salmo 91 y lo pones en el centro de tu casa, entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Lo que la palabra dice es que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que vive ahí metido. Así que el tema no es de religiosidad, esto es fetichismo. Colocarlo ahí es fetichismo, puede ser bibliolatría. Pero las bendiciones de Dios no vienen a través de dichas prácticas. Las bendiciones de Dios vienen a la vida de las personas que creemos y vivimos bajo la sombra del Altísimo. Y eso tiene que hacernos pensar de manera diferente.
Creo que Dios por mucho tiempo nos vive hablando. Creo que hay gente que vive recibiendo la palabra muchos años. Hay gente que durante muchos años ha oído esta palabra. Y Dios le dio la gran bendición en su misericordia de oír la palabra hace tantos años, a través de la familia, a través de los padres, a través de los hijos, a través de un vecino, a través de un misionero, a través del que sea. Pero Dios les dio la oportunidad de oír la palabra, pero han endurecido los corazones. Y cuando se endurece el corazón, las cosas no terminarán bien. Y luego vienen los males, luego vienen los problemas, luego vienen las consecuencias del pecado. Y algunos se preguntan, ¿y por qué? ¿Y dónde está Dios? Y en medio de lo que pasa en el mundo, y los desastres y las desgracias del mundo, aparecen los moralistas y dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Todo el tiempo ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado hablando. Siempre ha estado proclamando su palabra. Siempre ha estado ofreciendo la misericordia a la humanidad, pero el hombre ha despreciado la palabra de Dios. El hombre ha despreciado la misericordia de Dios. Y cuando alguien desprecia la misericordia de Dios, acarrea problemas para su corazón, para su vida. Y luego se preguntan, ¿y dónde está Dios? Ahí está Dios todo el tiempo. Amén. Él sigue vivo. Él sigue vigente todo el tiempo. Así que las bendiciones que se desprenden de aquí en adelante se desprenden de una condición básica: es vivir y habitar bajo la sombra del Elión y bajo el sustento del Shaddai. ¿Cuántos habitamos bajo la sombra del Elión y bajo el sustento del Shaddai en esta hora? Yo creo que eso nos llena de fe y de esperanza hoy. Eso nos llena de tranquilidad. Sigue diciendo el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién Confiaré. Esto lo está declarando el salmista. Lo está declarando él. Ahora, diré yo. ¿Por qué lo va a decir él? Lo puede decir. Tiene condiciones para decirlo. Cumple con la condición inicial. Ya está bajo el abrigo. Ya está bajo la sombra. Vive ahí. Déjeme decirle que una cosa es vivir ahí y otra cosa es venir de vez en cuando. Hay gente que viene de vez en cuando al abrigo, cada que tiene problemas, cada que tiene problemas con la familia, cada que tiene problemas con el esposo, cada que está que se divorcia. El pastor, ayúdeme, una consejería. Y vienen y habitan un rato y reciben las bendiciones y Dios los bendice y luego se van otra vez y caen en desdicha otra vez. Pues la condición inicial es el que habita, el que vive, el que se queda ahí todo el tiempo. El que se queda todo el tiempo. Ahora el salmista vive en ese lugar y él dice: diré yo. Esta es una proclamación personal. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y aquí está usando unas figuras que son interesantes, y utiliza el castillo como una figura. Y cuando uno ve los castillos de la antigüedad, encuentra que era un edificio o un conjunto de edificios rodeado de murallas, fosos y otras obras de fortificación, construido generalmente en un lugar elevado y estratégicamente situado para la guerra. No era lo mismo vivir en un castillo que vivir en una casa común y corriente. Las condiciones de los que vivían en el castillo eran condiciones de seguridad diferentes. Se sentían seguros. El castillo estaba ubicado en un lugar elevado. Allá había una torre alta, donde había un vigía, donde desde lejos se veía el enemigo cuando venía, donde se podía analizar cuáles eran las estrategias de guerra de los enemigos. Y los que estaban dentro del castillo, en esos muros altos, en esos muros anchos y alrededor un foso para que no pasaran, se sentían seguros. Yo me imagino cuando se hablaba de guerra, me imagino cuando se hablaba de angustia, cuando la gente se atemorizaba por los anuncios de guerra de los enemigos. Entonces el padre de familia, la madre de familia diría: no se preocupen, hijos, que nosotros estamos dentro del castillo y este castillo es impenetrable. Amén. Y una de las características de los castillos es que, miren la imagen que está ahí. Una de las características de los castillos es que eran tan grandes, que el enemigo se paraba frente al castillo, pero no podía determinar en qué lugar estaban las personas. ¿Por qué no podían determinarlo? Porque era muy grande el castillo. Porque no se podía ver hacia el otro lado.
Porque sus murallas eran muy altas, sus muros eran altos. No era fácil ver qué estrategia de guerra tendrán allá. Y los que estaban allá adentro estaban tranquilos, estaban en paz. Amén. No estaban asaltados, no estaban pensando nos van a matar. No, estaban tranquilos, estaban guardados, sabiendo que dentro del castillo estaban seguros. Amén. Por eso el salmista dice, yo diré a Jehová, esperanza mía, y que dígalo fuerte, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. ¿Cómo se ve el salmista entonces en el castillo? Él está guardado. Y déjeme decirle que mi Dios es el castillo más grande y más glorioso y más impenetrable y más seguro que existe en la faz de la tierra. No hay otro castillo como Él. Por eso ahora es un castillo. Antes era un abrigo, antes era una sombra, ahora es un castillo. Van muchas figuras para que entendamos, para que confiemos, para que fácilmente comprendamos lo que el Señor nos quiere decir. Y esto tiene que llenarnos de esperanza, esto tiene que llenarnos de paz y de tranquilidad, de seguridad. Esperanza mía y castillo mío, que se sienta lleno de temores, que se sienta lleno de angustia el que no tiene al Señor, el que no lo conoce a Él, pero nosotros lo conocemos, nosotros lo tenemos y estamos morando en su castillo, el cual es impenetrable, y aunque el enemigo nos quiera destruir, no podrá pasar los límites. Amén, amén. Yo creo que eso nos llena de mucha fe y de esperanza hoy. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Otra figura, el lazo del cazador. Te librará del lazo del cazador. Está pensando en las estrategias que los cazadores usaban en el campo para poder cazar a sus animales. La caza conocida en aquel tiempo de manera particular. Las familias, los hijos salían, los padres enseñaban a los hijos. El oficio de la caza era como un oficio, es un cazador. El lazo del cazador, la estrategia que se utilizaba esperando que la presa cayera. Había que esperar, solamente había que tender el lazo, había que tender la trampa y esperar que la presa cayera sin lugar a duda. Eso es lo que dice el salmista. Él te librará del lazo del cazador. Yo no sé cuántos han estado tratando de poner trampa en nuestras vidas, pero se ha quedado con la trampa hecha, porque nuestro Dios nos ha librado. Amén. Del lazo del cazador te librará y de la peste destructora. Así es. Este lazo, hemos sido librados. ¿Cuántos hemos sido librados del lazo del cazador? El enemigo continuamente trae lo que él hace llamar trampas. Trae la tentación de una manera y de otra y de otra. Y ahí estamos nosotros luchando cada día y colocando nuestra vida en las manos de Dios, siendo librados del lazo, de la trampa y del pecado. Y te librará de la peste destructora. Y hablar de peste en estos días está de moda en el mundo entero. Y el mundo está preocupado a nivel mundial, enteramente. La Organización Mundial de la Salud, los gobiernos en el mundo entero. Los científicos buscando la vacuna para el coronavirus y están haciendo lo posible. Y hay entonces estrategias de contención aquí mismo en Japón. Las tenemos en este momento. Tratando de contener el virus de alguna manera. Tratando de hacer algo para librarnos de la amenaza de muerte. Y yo estaba viendo en la historia algunos datos de cifras de muertes por pestes. Miren, la historia, la viruela ha dejado 300 millones de muertos en el mundo. Para que terminada esta estadística estén ustedes más tranquilos. El sarampión ha dejado 200 millones de muertes desde su aparición. La gripe española ha dejado 80 millones desde su aparición. La peste negra, 75 millones de muertos. El VIH, 35 millones de muertos. El SIDA. La plaga de Justinia, 25 millones de muertos. La tercera pandemia, 12 millones de muertos. Los tifus, diferentes clases de tifus, 4 millones. El cólera, más de 3 millones de muertes. Y bueno, aquí aparecen otras que no se conocen como pandemia, sino como epidemia. El ébola, el H3N2, el H1N1, el SARS, la influencia, hasta la malaria. Aquí la influenza, no se habla aquí de la influenza. La influenza mata personas en Japón. ¿Verdad? Muchas personas. Los Estados Unidos también. En los Estados Unidos, en el mundo.
Pero ahora tenemos una nueva amenaza y es el coronavirus. Una nueva peste. Y parece que como no hay recursos todavía médicos que puedan encontrar la vacuna para atacar la enfermedad, atacar el virus, no hay el antibiótico exacto que pueda atacar y prevenir o quitar, simplemente eliminar el virus. Entonces el mundo se alarma de los demás que estábamos viendo y han hecho la vacuna. Por eso las muertes no siguieron avanzando seguramente hasta que se encontró la cura. El total de casos confirmados es de 99.661 en el mundo, casi 100.000 casos de coronavirus en el mundo entero. El número total de muertes aproximado es de 3.402. Es decir, que las cosas no van tan mal como veíamos en el caso de las otras, lo que han generado las otras pandemias. Pero hay una alerta mundial. Y el mundo está en alerta. Esto nos lleva a pensar a nosotros muchas cosas. Porque cuando el mundo entra en alerta, cuando el mundo se alarma, entonces los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, hacen su estrago también. La infodemia se conoce como la mala información que de una u otra manera llega por todo lado hasta en tiempo real, informando mal. Esta hace más daño que la misma pandemia. Por eso nosotros tenemos que ser personas inteligentes, prudentes, personas que comprenden las cosas, que leemos, que tratamos de entender y que tenemos fuentes para poder entender cómo va el avance y saber cuáles son los medios y los recursos que tenemos a la hora de enfrentar una situación como estas para no caer en la infodemia, una falsa información que destruye. Por eso se acabó el papel higiénico de Japón. Vaya, encuentre papel higiénico de Japón. Y la pregunta de todo el mundo es: ¿y qué tiene que ver el papel higiénico con el coronavirus? Ahora sí suena, esto sí es risible. No es risible los memes que hacen a nivel mundial del coronavirus. Eso no es risible. No es risible la burla que hacen con los videos y los memes que hacen. Eso no es risible. Esto no es risible. Seguramente cuando alguno de esos que se burlan y resultaran infectados no harían más memes. Porque esto afecta, esto le duele a las personas. Hay gente que pierde a sus seres queridos, hay gente que sufre en medio y hay quienes se burlan de la situación y no están exentos tampoco. Así que cuando nosotros vemos este panorama mundial apenas desde finalizando diciembre, enero, febrero y vamos unos días de marzo, este es el panorama mundial y se han tomado las medidas, pero nada de infodemia. Entonces las noticias, Nippon Noticias, ¿por qué están comprando papel higiénico? ¿Por qué no hay? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Cálmense, es una información equivocada. Alguien hizo un tweet simplemente diciendo que China no iba a producir más papel higiénico y que el papel higiénico de Japón depende de China. No es cierto. Pero vaya, encuéntrenlo, hay que ir a hacer fila. Y bueno, ya nuevamente otra vez como que la gente empieza a darse cuenta que no, y empiezan a comer compulsivamente, a comprar compulsivamente y almacenar cuando no se ha dicho eso de ninguna manera. Y empezamos a generar una expectativa más negativa que positiva. Y aquí tenemos nosotros que ubicarnos. Ojalá así el mundo entero lo hiciera cuando le hablamos de Jesús. Ojalá hubiera una alerta mundial cuando le decimos al mundo entero que Cristo viene por la iglesia. Ojalá el mundo entero saliera corriendo a informar y los gobiernos de primera clase tuvieran que decir de primera mano, tuvieran que decir: Cristo viene por la iglesia, vamos a arrepentirnos todos. Hay una salvación y una condenación. Ojalá el mundo así lo asumiera. Pero el mundo le tiene temor a un virus, pero no le tiene temor a la condenación eterna. Y hoy tenemos que meditar en eso. En la condenación eterna es eterna, el virus es transitorio. Por eso el texto habla de seguridad. Otra figura que utilizan es la de las plumas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora tenemos abrigo, ahora tenemos sombra, ahora tenemos castillo, ahora tenemos plumas.
Ahora tenemos lazo del cazador. Estas son las figuras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. ¿Cómo estarás? Seguro. Seguro. ¿Seguro contra qué? Esto fue lo que leímos ahora. ¿De qué estaremos seguros? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Debajo de sus alas voy a estar seguro. Amén. Debajo de su abrigo porque voy a morar. Voy a morar bajo el abrigo. Otras figuras utilizadas en varias ocasiones en la Biblia hablan del águila y hablan de la gallina. La Biblia dice que el Señor fue como un águila para Israel. Como un águila con sus alas anchas, sus alas de 1 metro cada una. Sus alas que guardan, sus alas que cuidan, como una gallina. ¿Han visto una gallina cuando tiene sus hijos? Se llama la gallina que está clueca. ¿La han visto con los pollitos pequeños? ¿Cuántos pollitos? Una camada. 10, 15 pollitos. ¿Los han visto? Y la gallina abre sus alas y los protege. Y uno dice, ¿pero dónde están todos? Como si las alas fueran tan grandes. Yo no sé, no son tan grandes, pero lo que sí son suficientes es para que sus polluelos se metan debajo de sus alas y estén protegidas. Amén. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Hay una escena en el Nuevo Testamento cuando el Señor sale del templo de Jerusalén y ve un pueblo perdido, ve un pueblo con un corazón duro, ve un pueblo que ha matado a los profetas, y desde allá llora el Señor, ¿sabe? Pocas veces el Señor llora, manifiesta el texto, pero desde allá llora y dice, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise cuidarte? ¿Cuántas veces quise protegerte? Como la gallina cuida a sus hijos bajo sus alas, como cuida a sus polluelos, pero ustedes no quisieron, y aquí vuestras casas serán desoladas. Así es. Porque cuando yo no quiero la protección divina, entonces tendré que enfrentar la destrucción del maligno, porque el enemigo viene a eso, a robar, a matar, a destruir. Y luego preguntan, ¿y por qué estoy mal? Porque el Señor extendió sus alas todo el tiempo, extendió su abrigo. El Señor dio a conocer su palabra, pero fue más grande el pecado, fue más grande la dureza de corazón. Y en el peor de los casos muchos dicen, esto es bueno, ay, tan bueno el Evangelio, ay, es una bendición el Evangelio, ay, yo tengo familia evangélica, ay, yo tengo familiar que es pastor, ay, yo tengo conocidos que son de la iglesia, tan bonito que cantan, pero no quieren alas. Yo los invito hoy a que se refugien bajo las alas del Altísimo. Porque vendrá un día que tendrán que buscarlo, quieran o no quieran. Vendrá un día donde tendrán que sufrir terribles consecuencias. Y qué bueno no tener que esperarlas. Qué bueno es que hoy, que yo tengo el conocimiento, vengo y me refugio bajo sus alas. Por eso, porque estoy bajo el abrigo, porque estoy bajo la sombra, porque estoy dentro del castillo, porque estoy bajo las alas de la gallina, estoy bajo las alas, bajo las plumas del águila. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Así es, amén. Por eso, es por eso. No es porque habla la Biblia en el Salmo 91, no, es porque estamos bajo el abrigo, es porque vivo bajo la sombra del Altísimo, ahí vivo metido, vivo en el castillo. Por eso no temerás el terror nocturno, la noche y sus temores, los temores que producen inseguridad, los temores que producen duda, que producen desesperación. Ahí está la gente desesperada, ahí está la gente corriendo de un lado al otro. ¿Y por qué corren de un lado al otro? Porque están desesperados algunos, porque no tienen la fe y la esperanza en Él. Pero nosotros hoy tenemos nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor, y creo en esta palabra. Por eso no tengo temor, no ando atemorizado. Donde hay temor falta la fe, donde hay fe no hay temor. Él es el escudo de la fe y protege de las flechas del enemigo. Que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La saeta era la flecha. Entonces teníamos el lazo del cazador y la flecha, ¿sí ven?
Eran armas para matar, armas letales. Pero no te preocupes, que si estás bajo el amparo y estás bajo el abrigo, entonces no temerás al terror nocturno ni a la flecha que vuela en el día. No te preocupes, que nada de esto te alcanzará. Nada de esto te dañará. No andes temeroso. En esta hora hay una invitación a que no andes temeroso, a que si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por circunstancias difíciles, levántate y métete debajo del Altísimo, métete debajo de la sombra, métete debajo del Señor, pues Él es tu esperanza y tu habitación. Así es. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Sigue diciendo, no temerás ni pestilencia. Mira el texto puntual. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El verso 6. Leanlo conmigo fuerte todos. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás. No ando pendiente. No ando. Ay, me va a dar. Ay, ya tosí y me dio coronavirus. Y estoy ateo y no duermo. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal que salga a la calle y me dé? ¿Y qué tal que? Más rápido le dan. No, yo tengo en quien confiar. Yo estoy en un escudo. Amén. Y miren lo que pasa. Y pueden haber muchos a mi alrededor. Pueden haber cientos y miles a mi alrededor con coronavirus. Pero caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará. Él me guardará. Él me protegerá. Yo me voy a guardar en Él. Y esto es esperanza. Caerán a mi derecha y a mi izquierda. Nosotros seguiremos en pie porque no nos tocará. Oye, y aquí está, se nota, se ve. Y cómo cayeron acá, cómo cayeron allá. Y veo cómo cayeron allá y cómo cayó otro, cómo en medio de una situación difícil, cómo cayeron. Y yo sigo pensando, pero a mí no me llegarán. Así dice la palabra de Dios. Esa es mi esperanza, eso es lo que yo creo. Y cuando me mantengo en esa palabra y en este conocimiento, lo que yo creo es lo que yo vivo en mi corazón. Amén. Nosotros no somos presa del temor. No seas presa del temor. Tenemos 365 promesas para cada día del año. Hay una promesa que dice no temas. Un 365 no temas. No te preocupes, no temas. Levántate cada día en fe. Levántate cada día en victoria. Levántate cada mañana y coloca tu vida en las manos de Dios. Invoca el nombre de Jesús y vamos adelante. Amén, amén. Seguimos en victoria porque el que prometió estar con nosotros, Él es fiel y verdadero. La recompensa de los malos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí está. Aquí cambió el discurso. De aquí ya no hay promesa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahí está el problema de los malos. Ahí está el problema de los que no creen en Él, de los que no lo reciben a Él. Haber recibido una palabra y no recibirlo a Él se llama pecado. La Biblia dice que los que conocen y saben hacer el bien y no lo hacen, les es pecado. Y la Biblia aquí lo dice. Yo estaba pensando en el Salmo número 1 que habla la diferencia del justo y el pecador. Será como árbol plantado este justo junto a corrientes de aguas. Oiga esto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dará fruto en algún tiempo. Y tal vez en otro tiempo no va a dar fruto porque el árbol no da fruto todo el tiempo. Pero ¿qué dice? Cuando no da fruto su hoja no cae. No se seca. Se mantiene junto a las corrientes de aguas de vida. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el justo, pero escucha el pecador, el impío. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cuál es el tamo? Esa hoja seca. Vino el viento de la peste, vino el viento del problema, vino la tribulación, vino la enfermedad, se los llevó y no quedó nada. No así los malos, los impíos, los injustos, que son como ese tamo que se lleva el viento. Y luego dicen, ¿y por qué pasó? ¿Y qué sucedió? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Hay gente que tiene un legado de sus familias de muchos años atrás. Y esto pesa más todavía, ¿sabe? Cuando hay un legado familiar y nos han entregado la palabra durante tantos años y pesa más en el corazón de muchos el pecado y la dureza de corazón que poner por obra la palabra de Dios.
Aquí está la recompensa. Los justos serán como árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hoy es tiempo de acercarnos al Señor. Amén, amén. Hoy es tiempo de tener un encuentro personal con Él. Hoy es tiempo de vivir con Él. Hoy es tiempo de tener un encuentro personal con Él, de modo que podamos encontrar la paz que necesitamos, de modo que podamos encontrar la comunión con Dios. Queremos bendiciones, queremos prosperidad económica, queremos bendiciones materiales, queremos bendiciones en el matrimonio, queremos bendiciones en las relaciones interpersonales, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y así no es, así no dice la Biblia. El hombre de hoy ha tergiversado la palabra y la ha acomodado a sus concupiscencias, y el peor de los casos termina refugiándose en la misericordia de Dios para luego volver a pecar y volver a hacer mal. Es tiempo de cambiar de actitud. Señor, amén. Y Dios, que en su misericordia es tan bueno, Él nos guarda, Él nos ayuda y nos espera para que tal vez podamos tener un encuentro con Él, para que podamos reconocer que en Él hay esperanza, que las cosas pueden cambiar. Hoy todavía hay oportunidad. Amén. Hoy todavía alguien se puede meter en el refugio. Alguien se puede meter bajo la sombra. Alguien se puede meter bajo el castillo, dentro del castillo. Hoy todavía alguien puede habitar bajo la bendición del Elión y del Shaddai. Esa es la esperanza para el mundo de hoy. El mundo necesita a Cristo como Salvador en su corazón. Y vendrán cosas peores. Este es principio de dolores, dice la Biblia. Las señales que anuncian el arrebatamiento de la iglesia se están cumpliendo al pie de la letra. Cuando vemos este mundo lleno de pecado y de maldad, y vemos cómo avanza el pecado en el mundo, podemos ver que Dios está a las puertas, que el día del que el Señor habló está cerca, más cerca que cuando creímos. Y nosotros seguimos orando por nuestras familias, oramos por nuestros vecinos, oramos por nuestros amigos, y oramos por el planeta entero, que no conocen muchos al Señor. Y que no queremos que nadie se pierda. Creo que nuestro anhelo no es que nadie se pierda. Eso es lo que el Señor quiere. Hoy seguimos como mensajeros. Hoy hay un mensaje de esperanza para alguien que nos está oyendo, para alguien que se siente temeroso, para alguien que se siente lleno de dudas en su corazón. Hay un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que te metas bajo el abrigo del Altísimo. Es que te refugies. Es que te metas en el castillo para que te sientas bien, para que sientas la cobertura del Señor. ¿Cuántos sienten esa cobertura en esta tarde? Lo que se en pie tenga la bondad. Y yo quiero invitarte para que en esta hora le demos gracias al Señor por esa cobertura. Le demos gracias al Señor por esa paz. Yo quiero darle gracias al Señor por esa paz, por esa cobertura. Si no estás en paz, si no estás tranquilo, debes decírselo a Él en esta hora. Debes decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a refugiarme bajo tus alas, dispuesto a refugiarme bajo tu abrigo. Y si vas a volver a hablar del Salmo 91, recuerda las condiciones. Las condiciones es que debes habitar. De lo contrario, te invito a que guardes, a que cierres esa Biblia y a que la guardes mejor, porque así no vendrán las promesas de Dios a tu vida. Las bendiciones de Dios vendrán a tu vida cuando abrimos nuestros corazones y le decimos a Él: entra, Señor, te recibo como mi Salvador y te reconozco como mi Señor y mi Dios. ¿Alguien quiere refugiarse en esta mañana en Él? ¿Alguien quiere meterse bajo su abrigo en esta mañana? Alguien quiere meterse bajo su abrigo y quiere estarse ahí seguro otra vez y decirle a Él: Señor, aquí estoy bajo tu abrigo, aquí me siento bien, aquí me siento seguro, aquí me siento tranquilo. Amén. Aquí me refugio, Señor, pase lo que pase, en ti estaré confiado y seguiré dependiendo de ti, seguiré dependiendo de tu amor. Todavía hay tiempo para refugiarse en Él, todavía hay tiempo para esperar en Él, todavía hay tiempo para abrir el corazón y reconocer que lo necesitamos a Él en medio de todo lo que pasa diariamente. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Dios y Padre.